¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Rosana Gusukuma. Yo soy abogada especialista en Derecho Corporativo, soy socia fundadora de Gusukuma Abogados SAC y también soy broker owner de la oficina Century 21 Aura y soy una mujer de negocios. Hola Rosana, ¿cómo estás? Bienvenida a Mujeres de Negocios. Muchas gracias Luis Félix por la bienvenida aquí presente para poder coadyuvar con ustedes en lo que pueda considerar necesario, las preguntas que requieran, ¿no? Muchas gracias a ti por tu tiempo. Sabemos que la experiencia que tú tienes en el emprendimiento y en el negocio y en la empresa y la empresaria que eres ahora va a ayudar muchísimo a que nuevas emprendedoras, mujeres puedan dar ese salto, que a veces al inicio es bastante difícil para todos, o las que ya iniciaron, de repente les puedes dar con tu experiencia un poco cómo deben afrontar ciertas cosas como que todo emprendedor tiene que lidiar al inicio, ¿no? Coméntame, Rosana, ¿cómo fue ese primer paso? Me comentaste que tú anteriormente trabajabas del lado corporativo, en un estudio. ¿Cómo fue ese paso donde tú decidiste, ahora sí quiero algo propio, y empezaste? Yo creo que todo parte de un sueño, ¿no? Todo parte de qué es lo que realmente quieres en tu vida, ¿no? Si bien es cierto, soy abogada, he tenido experiencia tanto en el sector público como en el privado. Estaba en un estudio, o sea, he pasado de estudios abogados, pero siempre tenía dentro de mí el querer yo tener mi propio estudio, ¿no? Nunca se daba por muchas cosas, ¿no? Quizás por miedos, quizás por decir estoy en mi zona de confort, estoy bien acá, estoy bien remunerada, no me falta nada, pero es cuando ya decides ir por tus sueños, es donde yo doy ese paso, ¿no? Pero te cuento así rapidísimo qué es lo que a mí me hizo tomar esa decisión. Porque todos los días yo vivía así, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Pero ¿qué me hizo tomar esa decisión? Yo tenía una clienta, una persona natural, que me invitó a jugar Cash Flow. Empecé a jugar Cash Flow, me invitó al club de Cash Flow, que es un juego de Robert Kiyosaki. Y me inicié en este club de cash Flow con Mario Soria, quien estaba liderando acá en Perú, y empecé a educarme financieramente. Y de un momento a otro es donde decidí y dije, yo voy por mis sueños. Porque en ese club de Cash Flow es donde no solamente se te enseña a jugar Cash Flow, digamos, como juego, sino en aprender de ese juego. Y eso implicaba varias aristas, como la parte de inteligencia emocional, la parte de finanzas personales, del ir por tus sueños, o sea, todos esos aspectos en la cual yo empecé a educarme y donde pude tomar la decisión de dar el paso. Dije de un momento a otro, así, llevé un curso el sábado y el lunes conversé con el estudio y dije, bueno, voy a apoyarlos. Y fue una experiencia con mucho miedo. Pero el miedo, o sea, no hay forma de vencer el miedo con los pensamientos. La forma de vencer el miedo es tomando acción. Entonces yo dije, no, lo decido. Y bueno, fue un impacto porque era 10 veces más, o sea, renunciar a todo lo que tenía cómodo, muy cómodo, a irme por, no sé, tener 1.000 soles mensuales que ni siquiera cubrían los gastos que yo. Pero dije, no, yo voy por eso, porque eso es lo que yo quiero. O sea, un poco creer en lo que yo era capaz también, ¿no? Y así me inicié. Eso ha sido en realidad en el año después de 2019, en el año 2019. Yo ya tenía mi empresa creada un par de años antes, pero era mi empresa con 2 clientes a las cuales eran personas muy conocidas, mínimo, ¿no? Y decidí dejarlo todo por ir por mis sueños. Exacto. Qué interesante, Rosana, sí, lo que mencionas. Me quedo con lo que acabas de decir, que el miedo no se vence con pensamientos, sino con acciones, ¿no? Sí. Y a veces nos paralizamos en esos pensamientos y no accionamos. Buen consejo, buena sugerencia a todo el público que nos está escuchando y viendo en este podcast. Rosana, y bueno, te decidiste, me mencionas que fue muy rápido la decisión, ¿no? Y bueno, es muy diferente trabajar para alguien en una empresa, un estudio, en una institución probablemente, sí,
a poder manejar una empresa, ¿no? O en la cual tú como abogada, lógicamente eres especialista en el tema legal, pero ¿cómo fue tu proceso para ver otros temas que no solamente son legales, sino marketing, finanzas, contabilidad y todas las áreas que implica una empresa, ¿no? Todo emprendedor cuando inicia a veces se centra en su experiencia, en lo que sabe hacer, pero hay muchas otras áreas que se tiene que prestar atención. ¿Cómo lidiaste con eso? Exacto, yo pensé que todo iba a ser fácil, ¿no? O que buscando, digamos, a las amistades iba a poder yo lograr y encaminarme, pero no, o sea, eso cuesta realmente el emprender, ¿no? Como siempre yo digo, yo he estado muy bien como abogada, en oficina, digamos, sentada, todo el ámbito del derecho, atendiendo clientes, pero nadie me enseñó a ser empresaria, o sea, a emprender realmente. Y emprender implica tener otros conocimientos, como bien indicas, marketing, la parte comercial, la parte administrativa, contable, financiera, ¿no? Entonces, lo que hice en ese momento es educarme. Ahora, no tenía dinero para educarme o para contratar a grandes mentores, digamos, ¿no? Empecé escuchando pues podcasts, escuchando YouTube, aprendiendo de esa manera. Por eso, los mentores no solamente son personas a las cuales tú puedas de pronto pagar o de pronto tener mayor, digamos, recursos para tener un mentor. El Internet nos facilita tener mentores, ¿no? Nos facilita tener al alcance a grandes mentores, pero obviamente escuchándolos. Entonces empecé a educarme de esa manera y se me dio la oportunidad de ingresar, de tener una invitación a una red de networking. Y ahí es donde fue, digamos, mi despegue en esa red de networking, porque era el ecosistema de empresarios, ¿no? Y obviamente ingresé a ese ecosistema, pero súper baja. Yo dije, ¿yo qué hago acá con todos estos empresarios? Yo estoy aquí. Me veía pequeña y dije, no, yo tengo que cambiar ese pensamiento. Entonces me empecé a educar, pero ya no desde el punto de vista académico, digamos, sino desde el punto de vista emocional, ¿no? Y empecé a tener coach también del Internet, ¿no? Sigo mucho a Margarita Pasos, para mí es una colombiana coaching corporativa que tan solo con sus podcasts pues transformó. Dejé muchas cosas, cambié muchos patrones y transformé mi vida, ¿no? Y ahora por eso al día de hoy yo puedo decir, no necesitas dinero para poder educarte y crecer, ¿no? Para tener mentores. La clave creo que está en rodearte de aquellas personas que son mejor que tú, aquellas personas que ya pasaron 5, 10, 15 años de experiencia, ¿no? Entonces, para hacerla un poco más corto, me rodeé en este ecosistema de empresarios, pero tuve muchos miedos. ¿Miedos de qué? Miedos de que, ¿cómo voy a preguntar al empresario? Yo siendo abogada, porque también los abogados pues venimos de un prejuicio con cierta, ¿no? Y bastantes prejuicios, ¿no? Entonces, ¿cómo preguntas y cómo te acercas a un empresario y decir, oye, no sé cómo hacer esto, ayúdame? Me costó casi un año levantar la mano y acercarme a esos empresarios y pedir ayuda, pero lo hice, ¿no? Lo hice y empecé a tener reuniones y decir, cuéntame, ¿cómo creciste? ¿Qué hiciste? ¿No? ¿Cómo formaste tu equipo? ¿No? ¿Cómo formas un equipo sin tener el flujo para pagar a ese equipo? Y encontré y descubrí muchas herramientas. Tú puedes negociar con personas comprometidas también, con profesionales que apuesten por tu proyecto y que digan, ok, empezamos y te acompaño en este crecimiento, viendo de que en la medida que vas creciendo, ellos también van creciendo, ¿no? Y es así donde era yo sola cuando hice mi empresa, luego una persona más, ahora somos 5 en el equipo, pero tenemos también los abogados externos que son asociados, ¿no? Con cada especialidad. Entonces ya hemos crecido, pero creo que todo está en rodearse, como te digo, de esas personas que han pasado por esa experiencia, han tenido caídas, ¿no? Y han podido levantarse. Eso no quiere decir que en el camino no tengas caídas y todo esté garantizado. Eso quiere decir que cuando tú te caigas,
vas a poder levantarte con mayor fortaleza, conociendo ya las experiencias de los demás, ¿no? Y ese ha sido parte de mi proceso. Yo jamás pensé construir, digamos, o sea, era mi sueño, pero no sabía cómo hacerlo. Construí mi estudio jurídico y no solamente tengo ese negocio, sino además el año pasado adquirí la franquicia con un socio de Centro 21, que es ahora Centro 21 Aura, que es a lo que se dedica todo lo que es intermediación inmobiliaria. O sea, ya son 2 negocios, ¿no? Pero es un proceso difícil, sí, pero no imposible. Y no hay excusas, ¿no? Tenemos que ser personas con mentalidad de resultados más que con excusas. Y siempre van a haber personas alrededor que estén dispuestas a apoyarte. Tan solo un consejo, tan solo una experiencia, yo creo que eso es invaluable. Sí. Perfecto, Rosana. Muy, muy interesante todo lo que nos comentas de cómo has lidiado este proceso de aprender y los mentores consideras y las redes de networking un punto fundamental para que puedan apoyarte y darte soporte en este proceso. El podcast se llama Mujeres de Negocios y tiene un nombre intencional dado que generalmente hay un estereotipo que los que hacen negocios son hombres, ¿no? Sí. Ese es un hombre de negocios, ¿no? Entonces, lo que busca el podcast es que las mujeres también pueden ser negocios y ya lo son, tú eres un ejemplo de ello. Pero también hay que ser realista en el tema de que las mujeres por sus múltiples funciones dentro de la sociedad, pero también en tema personal, familiar, tienen una mayor responsabilidad, ¿no? ¿Cómo lidias tú con el tema de la casa, los hijos, la pareja, el trabajo, ahora 2 negocios? ¿Cómo haces para poder, digamos, cumplir con todo y que todo lo hagas bien, ¿no? Es el tema familiar, bueno, es parte de la evaluación para poder emprender. Es un costo, obviamente, o sea, cuando haces el análisis, me voy por el negocio y el costo del precio, me refiero, no en lo económico, sino de lo que estás dejando de atender. Yo soy madre de 2 hijos, ya uno de 16 años y una de 9 años, tengo mi esposo y creo que el apoyo de la pareja es importante, ¿no? El apoyo de la pareja. No ha sido fácil, como en cualquier matrimonio, siempre también hay altos y bajos, porque si yo emprendo un negocio, yo estoy fuera. Yo tengo que estar fuera atendiendo a los clientes, viendo la parte comercial, teniendo una reunión, un almuerzo, una cena, un desayuno. Y es estar fuera, pero es un poco que también eso lo transmitas a la pareja, ¿no? En este caso, para que pueda comprender cómo es tu negocio, cómo tú te mueves, o sea, yo creo que la comunicación es importante, ¿no? Ahora, eso para mí ha sido un proceso. Y te cuento el proceso precisamente de mentorías por internet, ¿no? Por internet porque nosotros como madres también cargamos ciertas culpabilidades. Estás dejando de lado, ¿no? Estás dejando de lado algo para emprender, pero yo creo que al final uno viene a esta vida para lograr sus sueños. Entonces es cuestión de transmitir a los tuyos que también vayan por sus sueños y que definitivamente te dejen ir por tus sueños, porque para eso estamos en esta vida, ¿no? Para dejar algún legado, ¿no? De alguna manera. Lo he lidiado de esa manera y la mejor forma de vencerlo, bueno, no está nada vencido, pero igual es un proceso, ha sido poder mentorearme. Ahora ya podría decir de que con el crecimiento ya yo tengo un coach personal que me capacita o me hace mentoría de manera semanal, pero antes no lo podía tener, no tenía el recurso para tenerlo. Entonces es cuestión de creer, porque las cosas se dan en su debido momento, ¿no? Y esto me sirve para poder lidiar también con los temas familiares, ¿no? Los temas de los hijos, que el colegio, la carga, que también necesitan un tiempo, un espacio, ¿no? Ha sido así mi proceso. Puedo haber cometido muchos errores quizás como madre o como esposa, pero estoy aquí igual el día de hoy parada para poder seguir fortaleciéndome tanto mental y emocionalmente para hacer frente y mejorar cada vez más mi relación con mi familia, ¿no? Genial, Rosana. Ya para ir terminando el podcast, quería hacerte una pregunta que
quizás un poco personal, pero que de todas maneras estoy seguro que va a ayudar muchísimo a las emprendedoras. Quiero, Rosana, que retrocedas en el tiempo a esos primeros días, primeras semanas que empezaste tu negocio ya a tiempo completo. ¿Qué le dirías a la Rosana de ese momento? Que con disciplina, ¿no? Con disciplina uno puede lograr todo, ¿no? Con mi frase, si me buscas en Instagram, creo que tengo mi frase ahí puesta, insistir, persistir y nunca desistir, ¿no? Ha habido momentos muy terribles de insomnios, de dolores de cabeza, de trabajar y dormir solamente 3 horas, de llorar, ¿no? De no sentirse comprendida incluso por la familia, de alejarse de la familia, ¿no? de las amistades, de los primos, de los tíos, de todo eso. Pero esos momentos que pasé, al día de hoy yo puedo decir, vale la pena, ¿no? Si es que realmente me reconozco, porque muchas veces también los seres humanos lo que hacemos es, bueno, sí, vamos logrando cosas y no nos reconocemos los logros, ¿no? Y es importante reconocerse desde el más pequeño logro. Y digo, bueno, eso fue parte de, sí, mi crecimiento es parte de, pero el reconocimiento a ti mismo te genera a que tú puedas tener mayores oportunidades, a que puedas dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, así, en resumen, yo diría que sí, que apuesten, que apostar por uno mismo, y con disciplina, con perseverancia, van a poder y vamos a poder todos lograr nuestros sueños y nuestras metas. Y cada vez las metas van a ser más grandes y ya no te van a asustar, ¿no? Como te digo, yo el año pasado, ese riesgo de asumir otro negocio, ¿no? Porque yo siempre digo, hay el cuadrante del flujo de dinero de Robert Kiyosaki, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo hago para ir a donde yo quiero estar? Entonces, claro, primero eres un empleado, ¿no? Pero dar el salto de ser empleado a ser autoempleado y a formar tu propio negocio, que es el emprender. Pero de ahí, ¿qué más? Tienes que formar un gran negocio, pasarte al otro cuadrante del flujo de dinero, formar un gran negocio, pero para formar ese gran negocio tienes que automatizar, tienes que digitalizar, tienes que contratar especialistas, ¿no? Para que de alguna manera ese otro negocio o ese negocio ya digamos, de autoempleado a negocio grande pueda funcionar solo sin ti, con tu equipo, delegación, ¿no? Confianza en el equipo. Y luego también poder hacer inversiones, ¿no? Entonces, este cuadrante de flujo de dinero que lo estudié, que me volví fanática de Robert Kiyosaki y todo empezó con el juego de cash flow, hizo que yo apostara el año pasado por la franquicia y por lanzar este negocio del rubro inmobiliario, ¿no? De intermediación inmobiliaria, que ya está funcionando, que ya tenemos a los asesores, pero que igual seguimos controlando de alguna otra manera, ¿no? Es todo un proceso, pero parte hacia dónde quieres llegar, cuál es tu meta, y de ahí vas a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Sí, así es. Genial, genial, Rosana, de verdad me inspira mucho también cómo ha sido tu proceso, ¿no? Ya estás también en otro cuadrante, como mencionas, en otro aspecto del cuadrante, también en el lado de inversionistas, que también es todo un mundo por conocer y aprender, ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo, desinteresadamente acá al podcast. Espero poder en algún momento volvernos a encontrar, claro, hablar quizás de repente de esta experiencia de inversión o también de repente de cómo podemos seguir ayudando en aspectos legales a los emprendedores y emprendedoras, que también sabemos que es muy importante en todo negocio. Muchas gracias, Rosana. Con mucho gusto, estoy a disposición. Gracias. No, a ti.